El equipo de Google está más vivo que nunca en la carrera por la inteligencia artificial. Tanto así que anunciaron Gemini 1.5 Pro, un increíble avance en los modelos de lenguaje que lastimosamente se vio muy opacado porque ese mismo día el equipo de OpenAI anunció Sora. Si no tienes ni idea de lo que es Sora, puedes entrar al enlace que dejo en la descripción de este video y averiguarlo. Lo importante acá es que Gemini 1.5 Pro trae algo sin precedentes que va a cambiar cómo funcionan los LLM de ahora en adelante, y es que ahora puede manejar hasta 1.000.000 de tokens como ventana de contexto. ¿Qué significa eso? Lo vamos a averiguar en este video. Una ventana de contexto es básicamente la cantidad de palabras, o en realidad tokens, que es como los LLM entienden el lenguaje y los caracteres, que puede procesar una instrucción a la vez de un modelo de lenguaje. Quiere decir que hay una razón en específica por la que en un prompt a ChatGPT no le puedo adjuntar toda una obra maestra como lo puede ser algo de Gabriel García Márquez. ¿Por qué? Porque no alcanza a retener todos los caracteres, porque tiene un límite. A este límite le vamos a llamar ventana de contexto. Y es muy importante, de hecho es tan importante que en cada anuncio o cada vez que sale un nuevo modelo, lo primero que nos mencionan es la ventana de contexto. Incluso muchos modelos traen en su nombre el contexto que manejan. Pues el caso de Gemini Pro con 32.000 de contexto, o lo es GPT-4 Turbo con 128.000, el que hasta hace algunas pocas semanas era el más grande, Cloud 2.1 con 200.000 tokens de ventana de contexto. Y llega nuestro héroe a imponer una marca absurda y algo que nunca habíamos visto, algo que no tiene precedentes: Gemini con 1.000.000 de tokens. ¿Qué quiere decir esto? Que literalmente puedo utilizar en una sola instrucción o en un solo prompt al menos 1 hora de video, 11 horas de audio, más de 700.000 palabras en una sola instrucción o en un solo prompt. Y esto es increíble porque me permite directamente con el modelo crudo darle el contexto necesario para que responda bien sin necesidad de utilizar técnicas como RAG, que si no sabes lo que es RAG, también hay un enlace en la descripción de este video para que lo puedas entender y puedas practicar con Llama Index. Lo interesante acá es que rompe todo precedente. Incluso si vemos esta gráfica, vemos la gran diferencia que tiene Gemini 1.5 con respecto a su competencia. Lo interesante acá es que si bien esto se ve muy bonito en las gráficas, se ve mucho más bonito cuando lo ponemos a prueba, y es justo lo que vamos a hacer. En este momento estoy en Google AI Studio, y esto ya lo hemos visto en otros videos en el cual creamos nuestra llave de Gemini. También se encuentra el enlace en la descripción de este video por si quieres aprender más. Pero esta es la plataforma que nos da el equipo de Google para poder probar Gemini 1.5. Simplemente lo cambiamos en este punto, voy a acceder a 1.5, y si no te sale esta opción es porque aún hay una lista de espera para acceder a este modelo. Yo tengo un acceso temprano porque hago orgullosamente parte del programa de Google Developer Experts del equipo de Google, por supuesto, y nos dan un acceso temprano para poder probar este tipo de herramientas y darle feedback al equipo de Google. De manera que vamos a aprovechar ese Early Access para ver cómo podemos poner a prueba este modelo y la ventana de contexto de 1.000.000. Lo primero que hay que resaltar acá es justo eso. Si me paso a Gemini 1 Pro, tenemos una ventana de 30.000 aproximadamente, que es esto que estamos viendo acá abajo. Si paso a Gemini 1.5 Pro, literalmente aumenta a 1.000.000, lo que es bastante loco. Y nos da la posibilidad, por supuesto, de adjuntar algunos archivos como lo son archivos en PDF o formato de texto, videos o imágenes. Además, puedo crear distintas formas de chat. Por ahora voy a crear este chatbot que es bastante sencillo. Voy a seleccionar la versión 1.5 y lo que voy a hacer es adjuntar literalmente un libro. Entonces voy a decirle que quiero
un archivo de los más recientes. Y para este caso voy a adjuntar un libro que es una obra, la última obra de Brandon Sanderson de Mistborn o Nacidos de la Bruma, que se llama El Metal Perdido. Es una saga que a mí me encanta. Este es su último libro y literalmente vemos acá que tiene 240.000 tokens. Quiere decir que si le pasara esto a cualquier otro modelo, se frita, falla. ¿Por qué? Porque no tiene la suficiente ventana. Acá ni siquiera estoy llegando al 30% de lo que puedo hacer con Gemini. Y le adjunté todo un libro. Lo interesante es que como le pasé todo un libro, puedo hacerle preguntas sobre ese libro sin que Gemini sepa en qué consiste ese libro. Simplemente lo va a tomar como contexto. A eso se refieren las ventanas de contexto. Y acá le puedo decir algo como: hazme un resumen de qué trata este libro. Algo así, alerta de spoilers, quienes no han leído El Metal Perdido, acaba algún resumen que va a dar Gemini y solo nos queda esperar. Acá tenemos la respuesta y esto que acaba de pasar es uno de los problemas que estoy viendo en Gemini 1.5 que de hecho deberíamos reportar, y es que así entienda que le estoy hablando en español, por default me responde en inglés. ¿Cómo se corrige esto? Indicándoselo. Dame las respuestas en español. Vamos a dar enter y esperamos, pero por ahora me encanta que literalmente me ha hecho un resumen en formato Markdown de las personajes principales, los plot twists de la historia y al final algunas reseñas. Vamos a esperar a que lo convierta al español. Y listo, acá tenemos la respuesta. Y me habla del resumen de El Metal Perdido. Es una novela de la segunda era Mistborn. Es el libro 4, efectivamente. En la cuenca de Erendel, un mundo donde se recupera un evento cataclísmico y poco adopta tecnología moderna. Eso es cierto. Personajes: Waxilium Landran, Wayne, Marasi, Milan, Alma Gemela, efectivamente. Telsin Landrian, muy importante en ese libro. Identifica muy bien a los personajes. Trama: hay un conflicto interno entre Elendil y las ciudades exteriores. Amenaza externa. Autonomía, exacto, es uno de los personajes que toma mucho poder y que da muchos de los plot twists dentro del libro. Muy bien lo que está haciendo Gemini, y acá literalmente le pasé todo el libro para que me respondiera. Y ni siquiera estoy utilizando el 30% de la capacidad de Gemini. Y ya si se lo pasara a cualquier otro modelo, habría fracasado porque no puede contener tantas palabras. Entonces, muy bien. Está súper bien, está muy bien resumido esto. Y bueno, a la final me dice cómo concluye, pero por alerta de spoiler no lo voy a leer. Pero sí lo voy a decir como: menciona 5 momentos graciosos dentro del libro que te di. Ya termina y vamos a ver los 5 momentos graciosos. Me encanta siempre que utilice Markdown. Entonces, Wayne en las alcantarillas. La insistencia de Wayne a que Wax nunca había llevado una alcantarilla, que posteriormente se queda sobre las arañas y las aguas residuales, a pesar de que él mismo se había metido en situaciones mucho peores. Un ejemplo clásico de Wayne, muy bien. Eh, Sobre cómo las mujeres rompen las leyes de la física, sí, recuerdo esa conversación. Wayne jugando a las cartas con los gángsters. Después de capturar a un grupo de gángsters, Wayne decide jugar a las cartas con ellos, a pesar de que sus manos están atadas a la espalda. La escena es ridícula y a la vez muestra peculiar forma de que Wayne interactúa con el mundo. Notarán que la gran mayoría de momentos graciosos son con este personaje, con Wayne. Efectivamente es un personaje que le baja mucho la atención a la trama, interpreta todos los momentos, recuerdo todos esos momentos y no deja sorprenderme que en algunos segundos, que sí se demora, alrededor de unos 30 o 40 segundos, y tarda más cuanto más cantidad de tokens tiene que analizar, pero lo hace bastante bien. Y acá es el modelo en crudo que está resolviendo. Hay algo interesante acá y voy a adjuntar una imagen. Esta imagen es una representación de Wayne y lo debería entender por el contexto del libro este modelo. Así que le voy a decir: ¿quién es este personaje? Y menciona este personaje y menciona los capítulos donde es el personaje
principal o tiene mucha relevancia. Y de nuevo vamos a esperar. ¿Qué es lo que pasa acá? Que Gemini 1.5 sigue siendo un modelo multimodal. O sea que puede interpretar texto y también imágenes y también video, porque a la final el video es una consecución de frames, que es los frames son imágenes estáticas. Entonces, si le paso una imagen, pudiera interpretarla dentro del contexto del libro y vamos a ver qué resuelve. De nuevo, es uno de los problemas que encuentro en Gemini y es que intenta siempre responderme en inglés a menos de que se lo aclare. Pero por ahora no lo voy a traducir, sabemos que puede darme la respuesta en español, pero me dice que el personaje es Wayne, de Mistborn, de la serie de Brandon Sanderson, efectivamente, interpreta quién es. Y, bueno, me da algunos capítulos de donde es más importante, pero me da muchos por fuera del libro. Entonces, pareciera que puede estar alucinando, no va directamente al libro, pero pues hay que confiar en estos que me está mostrando acá. Bueno, me da algunas reseñas más, pero pues es importante lo que puede hacer directamente interpretar la imagen como tal dentro del contexto que le estoy dando. Lo siguiente que voy a hacer acá es, acabo de adjuntar 4 transcripts o 4 guiones de las películas de Aquaman, Mario Bros, Barbie y Oppenheimer. Y le estoy diciendo que de las 4 películas de contexto, ¿cuál me recomiendas ver y por qué? Las 4 películas suman unos 80.000 tokens que ni siquiera con 4 películas alcanza a llegar al 10% de la capacidad de Gemini 1.5. Aquí vamos a ejecutar y veamos los resultados. Listo, tenemos una respuesta por acá y me dice: de las 4 películas que mencionas te recomiendo ver Oppenheimer por las siguientes razones: relevancia histórica, bien; narra la vida de Robert Oppenheimer, así es; dilemas éticos y morales, mucho de lo que se ve en la película; excelente dirección y actuaciones, Christopher Nolan es un director reconocido, muy bien; impacto visual y sonoro, si te interesa la historia, otras obras menciona también, son interesantes, pero Barbie, Super Mario Bros. Son películas más ligeras y entretenimiento, mientras que The Creator aún no se ha estrenado, no sé qué es The Creator, pero bueno, parece una pequeña alucinación, pero responde sobre el contexto que le estoy dando de las 4 películas. Vamos a hacer algo más y menciona situaciones similares de las películas que te di como contexto. Con que 2 películas tengan una situación similar, basta para mencionarlo. Responde en español. 2 situaciones similares, vamos a ver la lucha contra un enemigo poderoso. Bueno, en Oppenheimer, el protagonista y su equipo trabajan incansablemente para desarrollar la bomba atómica antes que los nazis y un enemigo formidable que amenaza con dominar el mundo. No es tanto los nazis sino los rusos. De manera similar, en Super Mario Bros, Mario y Luigi deben luchar contra Bowser. Muy bien. El cuestionamiento de la propia identidad. Oppenheimer, que protagonista, se enfrenta a las consecuencias de su trabajo del proyecto Manhattan y cuestiona su papel en la creación del arma destructiva, así es. Del mismo modo, en Barbie, la protagonista, estereotypical Barbie, se enfrenta a la crisis existencial cuando viaja al mundo real y se da cuenta que no es tan perfecta como pensaba. Es buenísimo. Y acá quiero mencionar que literalmente leyó los transcripts de las 4 películas para encontrar situaciones similares. Y es muy muy bueno esto que estamos viendo porque lleva a otro nivel los LLM. Es magnífico esto. Y acá por último utilicé otro modo que es el modo libre, no es un modo chat, eso lo podemos cambiar acá directamente desde Create New. Simplemente para probarlo, y este modo libre me permite adjuntar de nuevo videos, imágenes y demás. Para este caso adjunté un episodio de One Piece, que quienes ven el anime es la batalla entre Queen y Sanji. Entonces vamos a decir: describe la pelea que se ve en este episodio que te di como contexto y describe físicamente los participantes. Responde en español y vamos a esperar.
Por acá tenemos nuestra respuesta. En este episodio de One Piece, Sanji se enfrenta a Queen, uno de los miembros de la tripulación de Kaido. Él tiene contexto per se de que es One Piece, pero identifica que el episodio, y acá no tiene ni los personajes, ni tiene títulos, ni nada, si simplemente es el episodio. Por cierto, acá no guarda el audio, sino solo el set de frames que está en el video, y ese es el que interpreta. Una tripulación, pues es un hombre enorme y musculoso con una cabeza de dinosaurio y una cola de escorpión, casi. Sanji es un hombre delgado y de media estatura con cabello rubio y traje rojo. Bueno, la pelea comienza con Queen atacando a Sanji con una cola de escorpión. Sanji esquiva el ataque y contraataca con una patada, pero Queen bloquea con un brazo. Luego usa su habilidad de fruta del diablo para transformarse en dinosaurio completo y ataca a Sanji con sus garras y dientes. Finalmente logra asestar un golpe a Queen, pero no es suficiente para derrotarlo. Queen se transforma de nuevo en su forma humana y su habilidad de fruto del diablo para crear una explosión. Sanji se atrapa en la explosión, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo podríamos ver acá en este punto. Lo que estamos viendo es efectivamente esta pelea. Y acá voy a mutear. Es esta pelea de acá, donde está el dinosaurio con cola de escorpión, que no es tanto, sino es un brazo mecánico que se estira, pero entiendo por qué Gemini malinterpreta la situación. Y la descripción del personaje rubio, delgado, que es Sanji, el protagonista de esta pelea, que es esto que estamos viendo acá. Es esto, cabeza de dinosaurio, todo esto lo interpretó directamente Gemini. Y acá estoy hablando de que lo interpreta directamente con un video. Y pues eso es algo maravilloso que no habíamos podido ver de los LLM. Acá le puedo seguir hablando y le voy a decir, dime en qué minuto del video de contexto sale una tumba con flores. Responde en español. En el minuto 22:44 del video sale una tumba con flores. Vamos a ir directamente para ver si es así. Minuto 22:40 y tanto. Perfecto. Exacto, minuto 22:44 que se ve acá. Tenemos esa tumba con flores que per se yo sabía que se encontraba dentro del episodio, pero lo logra identificar directamente Gemini 1.5. Todo con el contexto, y estoy hablando de que le pasé un video que carga de 376,000 tokens y lo puede interpretar bastante bien. Interpreta literalmente toda la secuencia de imágenes para entender lo que está pasando e incluso identificar exactamente en qué parte del video hay una acción o hay una escena en específica. Muy bien por el equipo de Google por lograr esto. Ya vimos algo de las capacidades increíbles que tiene Gemini 1.5 y le pasamos libros enteros, imágenes sobre esos libros, 4 transcripts de películas, todo un episodio entero de un anime que es One Piece y ni siquiera llegamos al 50% de contexto. Si tienes algo en mente que quieras probar, puedes dejarlo en el sistema de comentarios y con gusto sacaremos otro video haciendo esa prueba. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte, activar la campanita y compartirlo. Nos vemos en una siguiente ocasión.